Hola a todos y todas, aquí estamos con Berna Pérez. Un placer para mí estar aquí en este espacio con ella y os vamos a hablar de un tema bastante delicado como es el aborto. Bienvenida, Berna, a este Muchas espacio. gracias por la invitación. Gracias a ti también por aceptarlo. Y bueno, os voy a presentar a Berna. ¿Vale? Berna es terapeuta ayurveda especializada en salud femenina y también en pediatría. Es astróloga y bailarina profesional. Ella Sí, vive en Chile, ¿verdad? ¿Me dejó algo, Berna? ¿Algo que quieras añadir? cosas, pero no, está bien, está bien. Como resumen, está Resumen. bien. Ya pondremos tus datos también al final de este vídeo para aquel que quiera acceder y saber más sobre ti. Ujú. Y yo también me presento por si alguien por aquí no me conoce. Soy María Eugenia Palacio, soy farmacéutica hospitalaria de profesión y guía de salud integral, especializada en yoga y en ayurveda. Amo también la astrología, así que Berna y yo tenemos muchas cosas en común. De la, de la ayurveda, la astrología, eh, amo la salud femenina, Berna también, es para mí una maestra y bueno, tengo aquí el placer de estar con ella y con todos vosotros, pues para hablaros de un tema que es bastante frecuente a nivel social, pero del que no se le da el espacio y la visibilidad que creo que debería. Entonces, vamos a hablar también las dos como amantes de la salud femenina y también porque las dos hemos vivido esta experiencia, eh, cada una en distintos momentos del embarazo que no tienen nada que ver, pero no con ello no deja el aborto, no deja indiferente a nadie. Y bueno, es un tema que las dos pues nos apetece mucho hablar y compartir, ¿verdad, Berna? Ujú, sí. Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar hablando del aborto y también, bueno, añadiremos lo que consideremos de nuestra experiencia, porque al final uno habla siempre desde ese lugar que es desde el que lo ha vivido, ¿no? También. Y bueno, parece que una se queda embarazada y todo debería ir bien o no, y pues muchas veces no va bien. De hecho, se dice que de un 20 a un 30% de los embarazos no llegan a buen puerto. Y bueno, gracias a Dios, estas pérdidas suelen tener lugar en un 80% en el primer trimestre Ujú. de la gestación. Pero aquí también me gustaría hacer una puntualización porque muchas veces los abortos del primer trimestre se considera que como que son menos importantes y de hecho, por supuesto, cuanto más avanza el embarazo, pues para mí supongo que más duro sería vivirlo, pero no por ello dejan de ser frecuentes y dejan de marcar la vida de las mujeres, de sus parejas y de las familias, ¿no? En general y por supuesto de la sociedad. Ujú. No sé si, bueno, ¿quieres que vaya acotando algunas cosas, María Sí, Eugenia? lo que a ti te apetezca compartir, es una charla. Em, sí, yo desde mi experiencia como, bueno, trabajando mucho tiempo con mujeres en temas como ginecológico, bueno, lo que siempre yo comento con las mujeres que el aborto, tanto como los embarazos y tanto como las dificultades de gestación o, bueno, todos los temas que se refieren como a la salud femenina son muy comunes. Em, yo creo que hay muy pocas mujeres que no han tenido un aborto de forma espontánea. Hay abortos que uno no sabe que ha tenido abortos porque suceden como dentro del tiempo en el fondo en donde debería suceder el ciclo menstrual. Entonces, como son gestaciones de muy poquito tiempo, a veces son gestaciones de sacos vitelinos vacíos, o sea, como embarazos anembrionados. Entonces, como que no, muchas mujeres no se enteran que han abortado. Pero abortar es normal a la naturaleza, como también en la naturaleza todas las especies pierden frutos, los árboles, los animales también pierden crías y es como normal.
Entonces, yo siento que lo importante de visibilizar estos temas y hablar de estos temas es poner justamente énfasis en eso. Hay que normalizar, no por eso bajarle la importancia, sino que en el fondo ponerlo sobre la mesa y sobre la discusión y abrirlo dentro de un contexto de salud, que hay abortos y siempre han habido y siempre van a haber, ¿sí? Desde la perspectiva de un aborto como espontáneo. También hay abortos que son inducidos de diferentes maneras, que también siempre ha sucedido. Pasan ahora, pasaron hace 30 años y hace 100 y más. Las mujeres siempre hemos abortado, naturalmente o no tan naturalmente. Entonces, intentar de hacer como de este evento del cuerpo femenino y del proceso femenino algo como tabú e inexistente, yo creo que ya a esta altura del tiempo es súper importante ponerlo en conversación porque es educar también a mujeres y a hombres y a personas que trabajamos en salud sobre este acontecimiento que es muy propio de la vida femenina. No significa que no sea difícil, no significa que no sea doloroso o que no sea algo que igual es muy removedor, pero es real, siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, la finalidad en el fondo como de estas conversaciones, yo creo, y como de todo lo que se habla, se escribe sobre el aborto, es educar, yo creo, frente al tema, ¿no? Entonces, Eso eso es mismo. como mi visión. Y, por supuesto, dar visibilidad a un tema que, como dices tú, ha sido y será siempre natural, ¿eh? Ujú, Pero que para mí, yo siempre digo que los abortos son una muerte silenciosa, ¿no? ujú, Que forma parte, la muerte como parte de la vida y forma parte también del tabú que hay socialmente a la muerte y a la mm, vida, ¿no? O sea, ujú, hay dos hechos fundamentales y que se van a dar sí o sí, y uno es el nacimiento y uno es la muerte, ¿no? ujú, Y los dos realmente no están del todo bien acogidos mm, a nivel social. Y el aborto, pues bueno, es uno de ellos, ¿no? Y aparte de no estar bien acogido, no bien que sea visible, ¿no? De lo ujú, común que es, pues hay mucha también desinformación, ¿no? ujú, Muchas veces esta información que antes, seguramente cuando se vivía a nivel más tribu, más de tribu, pues una quizás se enteraba, ¿no? Más de lo que le pasaba pues a una hermana, a su claro. madre mismo, a una tía, se iba hablando, ¿no? Y ahora, bueno, uno vive en el mundo de la prisa, va haciendo, va haciendo, va haciendo, se quiere quedar embarazada, cosa que también nos han dicho que es muy fácil y a veces no es tan fácil, ¿no? Ujú, Y luego pues llega esto, ¿no? Y bueno, yo realmente el mensaje que yo he recibido toda mi vida, que yo sepa a nivel de abortos, no es que son frecuentes, yo eso no lo había recibido, no lo había vivido cerca tampoco, pero sí el único mensaje que yo había recibido a nivel, digamos, social era los primeros 3 meses no se dice que estás embarazada, ujú, ¿no? Entonces, claro. eh, eso, claro, no se dice porque es un tabú. Mm, Porque, claro, como hemos dicho, si el 80% de los abortos ocurren en el primer en el primer trimestre, trimestre, pues dice, no lo digas para luego no tener que decir que no ha ido bien, ¿no? En parte mm, se entiende, pero en parte esto es lo que hace más grande esta bola que hay en cuanto al tabú, porque si todo el mm, mundo pudiera manifestar, pues yo qué sé, muchas veces la alegría, a veces no, de un test de mm, embarazo o que tú sabes que estás embarazada, lo pudieras compartir desde el primer momento y si luego pues va mal, pues poderlo compartir también. mm, ¿No? Y esto, pues bueno, socialmente yo creo que hay que empezar también a destapar un poco este primer trimestre que está lleno de tabúes, ¿no? Y miedo, ujú, ujú. una cosa y Claro, la otra. igual es importante porque todo el ámbito como ginecológico, como medicina global, desde la visión como más alopática, ¿es un aspecto de la medicina o es como una especialidad que está muy vista desde la mirada masculina? ¿M? Claro, Em, la mayoría de los ginecólogos son hombres
la mayoría de las personas que hacen atendimiento de mujeres en periodos de gestación son hombres. Entonces, todo este mundo y este proceso está mirado desde una perspectiva masculina, igual que toda la medicina en realidad. Em, entonces, eso hace que todos estos procesos no tengan la visibilidad y no tengan el acompañamiento sutil que requieren, porque no están hechos por mujeres, están hechos por hombres. Entonces, eso es un punto súper importante que yo creo que también para la gente que trabaja en salud, es importante como el tratamiento emocional que se le da a toda la medicina que tiene que ver con la gestación. ¿M? Sí, Porque, claro, es como decir, bueno, si estás embarazada, hay un tanto porcentaje de posibilidades que tu embarazo no llegue a término, eso es real. O sea, la mm, mayoría de los abortos sí, espontáneos son en el primer trimestre, antes de las 9 semanas, la mayoría. sí, Em, pero no te dicen desde el momento uno eh, esto que estamos hablando, en el fondo como, bueno, puede ser que no suceda tu embarazo, pero también puede ser que sí, como la vida misma. O sea, estamos aquí conversando y luego que se termina esta conversación yo puedo cruzar la calle y me pueden atropellar y me voy a morir. Como en el fondo es tan profundo el tema del control que se ejerce sobre la vida, la vida, la vida, que eso es muy propio de las medicinas más occidentales, porque en el fondo tratan de controlar el ciclo de la vida lo más que se pueda, pero no educan en relación a lo normal de la vida y la naturaleza, que es como las cosas que tienen procesos más cortos, las cosas que mueren antes, las cosas que se van antes, las cosas que se despegan antes, como uno lo quiera llamar. Em, yo siento que también es un tema súper cultural. Em, yo, claro, he tenido la suerte de viajar por muchos países, muchos continentes y ver muchas realidades. Y en ciertos lugares del mundo es menos, o sea, hay mucho más conciencia de mucho más educación cultural en relación a la muerte y hay lugares en donde estos temas sí se hablan, se ritualizan, se ponen en las comunidades, sí, hay otros lugares obviamente que no. Entonces tiene que ver harto con eso también. Las sociedades más industrializadas, en donde se hace más uso de la medicina alópata, no hablan de estos temas. claro. La- mm, los lugares donde no llega la medicina alópata con facilidad, se sigue hablando de estos temas y en el fondo se hace como una contención emocional desde las comunidades, desde las familias como diferente. Nosotros, obviamente, nosotras, tenemos una visión un poco más occidental porque ambas vivimos en lugares donde hay acceso a la medicina alópata, obviamente, pero hay lugares que no. Entonces, también es importante como abrir ese espectro porque uno empieza a mirar todo desde el lugar donde uno está, pero el mundo es muy amplio. Claro. Y hay lugares todavía en donde sí, Claro, o sea, yo creo que esto es como lo que decía antes, ¿no? Un poco la falta de tribu. mm, sí, Y claro, en los países occidentales es donde hemos perdido la tribu y en los mm, países quizás no tan desarrollados se vive todavía, ¿no? En este contexto. Y Y es recuerdo como de la cultura también, porque hay lugares que, claro, que la gente no vive en tribu, pero todavía el acceso a la medicina alópata es más restringido. también, Entonces, usan medicinas que son locales, mezcladas con la medicina alópata, pero hay mucho todavía de usar las medicinas locales. Y eso tiene que ver con todos estos procesos del nacimiento y de la muerte. Por ejemplo, acá en Chile, en lugares que son rurales, todavía se hace una ceremonia con los niños chiquititos, con los bebés que mueren, que se llama el velorio del angelito. ah, qué bonito. Entonces, claro, un niño muere, pequeño, o sea, un bebé que nace, muere pequeñito, le hacen una ceremonia en la casa de donde pertenece, y el niño lo visten de ángel, con ropa de ángel, con alas de ángel, o sea, que le hace la familia y todo, y lo ponen como en una mesa y hacen una fiesta de comida y como compartir 3 días, que está la familia y todos los que quieran ir. Y el bebé está ahí, o sea, ni siquiera está en un ataúd, no, está como en una mesa. Entonces tú puedes ir ahí y ver al bebé y le llevan como obsequio a la familia, flores y todo. Y eso todavía se hace. Qué Y bello. dentro, sí, y dentro de los países de Sudamérica, Chile es un país muy europeizado hoy en día. Aún así,
existe todavía eso. Entonces, se normaliza el hecho de que hay niños que vienen a esta existencia terrenal por corto tiempo y se le hace una despedida y se muestra a la comunidad. Es súper impactante igual, obviamente, porque nosotros tenemos toda una visión también de la muerte que tiene que ver con esconder el muerto y como en las cajas y como que ahora no se usa mucho que tú puedas ver a la persona fallecida porque los tapan y todo, pero aquí no, como que el bebé está ahí, tú lo puedes tocar, lo puedes mirar y está la familia ahí conviviendo y bueno, se le hace esta ceremonia de 3 días y después la vida sigue su curso y así. Entonces, por eso te digo como que no es en todos los lugares todavía en donde esto está como oculto. Yo siento que tiene mucha relación con el acceso a la tecnología y a la medicina occidental que va dejando atrás todas estas formas culturales de ver la muerte también, que es súper sano para las madres, ¿m? Como por lo que yo he observado también. Entre más tú puedes tener acceso a la muerte real con tu familia, con la gente, como normalizar el proceso, normalizar el duelo, es más fácil para las madres. Claro, Cuando todo es difícil, cuando todo es oculto, cuando tienes un aborto quirúrgico en una clínica o cuando tienes una experiencia como de una muerte más avanzada, como en las semanas de gestación y tienes una placenta y no te pasan la placenta y como que todo se dificulta, para las madres es mucho más complejo abordar el proceso del duelo. Y eso también es importante porque, bueno, desde la experiencia que yo tengo, que yo acompaño muchas mujeres de aborto eh, de distintos lugares, observo eso, como entre más tabú sea el tema, más para ellas es difícil asimilar el proceso de la pérdida, de la despedida, volver a tener nuevamente otro embarazo, porque quedan con mucho miedo, y quedan con mucho miedo como a la vida en general, no claro, solamente relacionado a la gestación, sino que a todo. claro. Entonces, es importante como normalizar y es importante como evidenciar los procesos de pérdida porque para las madres es mucho más fácil también. Efectivamente. Y este duelo hay que pasarlo y hay que vivirlo. Y como aquí, desde donde tú y yo estamos hablando, ¿no? O el mundo que nos rodea, y seguramente las personas a las que llegue esta grabación, Mm, eh, no vivimos estos rituales de despedida, que eso no quiere decir que no podamos hacerlos, siempre se puede hacer, aunque el resto de la gente no lo haga, pero uno siempre, si se lo propone y conoce esta información, puede cambiar el curso de las cosas. Pero efectivamente hay un duelo siempre y un duelo que, como tú dices, yo creo que es cuanto más tabú, más grande es el tabú, más grande es el duelo, que has de vivir más sola, te sientes, ¿no? Y también, de alguna manera, los profesionales de la salud que igual te acompañan, ¿no? mm, Más fríos son, ¿no? mm, Y mi experiencia también vino por ahí. Yo, el primer aborto que tuve fue realmente las primeras semanas, ¿no? Era la semana 10 no era, pero bueno, yo ya tenía mis ilusiones, yo ya me había hecho, ¿no? Me había hecho, pues, iba a ser mamá, era lo que quería yo en ese momento, me hacía muchísima ilusión y bueno, no fue bien, pero lo que más me marcó de todo realmente fue el trato del mm, personal sanitario. Y eso inició en mí una búsqueda, ¿no? Bueno, es súper bueno, ¿no? Como todo pasa por algo, pues todo pasa por algo, pues eso pasó para algo. Y yo estoy viendo también cómo está cambiando, también por lo menos hablo aquí en mm, Barcelona, cómo está ujú, cambiando también la visión y la humanización de los profesionales de la salud. Y es súper importante y desde aquí hago un llamamiento por si alguien que es un profesional de la salud que se dedica al ujú, mundo de la obstetricia eh, lo puede experimentar. Eh, por supuesto, este duelo hay que pasarlo, este duelo va a durar, a cada persona le va a durar de una manera. Hay ayudas, te pueden acompañar mm, eh, y va súper bien poder hablar, expresar y cada vez hay más tribu y más mm, acompañamiento a la muerte perinatal, ¿no? Que ujú, se llama ujú, así. Y eso, mm. Bueno, yo desde mi experiencia, em,
bueno, yo tuve abortos espontáneos de primera semana, sí, como tuve uno de semana 7 creo, otro de semana 8 puede ser. Bueno, y el gran suceso de mi vida fue mi aborto de, que no se llama aborto ya en ese momento, se llama óbito fetal. Óbito fetal, sí. Sí, que es a las 38, o sea, ya pronta al parto y todo. Y claro, o sea, bueno, la experiencia fue obviamente súper terrible, súper traumática, pero lo más traumático, que yo coincido contigo, fue el tratamiento del personal clínico. De hecho, yo hice una demanda, ¿no? Mi familia hizo una demanda a la clínica donde yo estuve. Ganamos la demanda porque resultó ser que el obstetra a cargo tenía muchas demandas también de otras mujeres. Y eso fue lo más traumático, porque no hay un protocolo de cuidado emocional para mujeres que tienen pérdidas que ya no son abortos, ¿sí? Sino que Eso ya son, no es un aborto. es un óbito fetal que es como otra figura clínica que tiene que ver con que ya es un niño, o sea, un bebé que es un bebé grande. No hay ningún acompañamiento, no hay protocolos, y eso era muy loco porque la gente del pabellón de obstetricia están más acostumbrados, obviamente, a recibir mujeres con abortos de poquitas semanas, donde tú no ves un bebé, que literalmente no lo ves porque te haces un legrado, que es un raspaje en el fondo uterino, y no ves un bebé. Pero no están preparados ellos, o sea, a ellos no se les prepara para recibir un bebé muerto, o sea, ya sea por parto vaginal, por cesárea, como sea, pero tampoco el personal está preparado. Entonces era como un colapso entre la obstetra, las enfermeras, el pediatra, porque cuando tú tienes un parto de un bebé que ya está muerto, igual tiene que haber un pediatra. En mi caso habían dos pediatras y los pediatras lo que hacen naturalmente es recibir niños vivos, en donde hacen los exámenes de rigor y bueno, todo. Tienen que hacer lo mismo con un niño muerto o niña. Entonces era un nivel de desconcertación generalizado en esa clínica y en todas las clínicas, por lo menos acá en Chile. Entonces eso es súper curioso porque aparte que uno no está preparado, uno espera también recibir de la asistencia médica personas preparadas para No lo eso y no lo están porque, bueno, un pediatra lloraba, la anestesista también, entonces era súper loco todo eso. Y también porque, bueno, un parto de un bebé como de una gestación ya más avanzada, que son óvulos fetales, el parto tiene el mismo tratamiento que si el bebé estuviese vivo. Y eso es tremendo, porque es muy agresivo para los padres, para la madre sobre todo. Porque, como te decía, está el pediatra, el bebé está ahí, se lo llevan, lo miden, lo pesan, igual que lo que pasa cuando un bebé nace vivo. Y eso es tremendo. em, es súper violento. Y eso tiene que ver porque no hay un protocolo específico para tratar estos temas dentro del rango hospitalario, en el fondo. Entonces eso fue para mí por lo menos, y con muchas mujeres que luego yo hablé supe que habían tenido esta misma experiencia que yo, es lo mismo. Entonces, eso es como que en el fondo agranda muchísimo la todo. sensación de dolor porque en el fondo hay muchas cosas del proceso que podrían ser bastante más amables y no lo son, porque son protocolos médicos, por eso no lo son. Claro. Entonces, Yo no es... sé y conozco, Berna, que aquí en Barcelona se están trabajando ya protocolos para abordar este tipo Mm, de casos. ujú, Y se está trabajando muy, muy activamente porque hay mucha presión ya social para mucha demanda de parto en casa, mucha demanda de muchas quejas, reclamaciones y el personal sanitario se está dando cuenta, ¿no? La sociedad está cambiando, las mujeres cada vez son más conscientes de su embarazo. Yo, por supuesto, hablo de donde sé, que vivo en claro, Barcelona, ¿eh? Y yo sé que ya hay muchos, incluso hay formaciones para acompañamiento a la muerte perinatal. ¿Eh? sí, sí, Y mucho, yo sé que hay mucho trabajo por parte también de enfermería, mm, de las comadronas, que son mujeres bastante
como no revolucionarias, pero sí que son un poco, ¿no?, reivindicativas y del Sí. derecho de la mujer, ¿no?, y Mm, del cuerpo de la mujer y todo esto. Y yo sé que mm, aquí se está moviendo todo esto. Yo sé que tú estás hablando también de hace 5 años y, como ya sabemos, está todo evolucionando tan rápido, pero para mí siento que en esto vamos a mejor, porque de hecho a mí, por ejemplo, yo sé que tu caso es súper fuerte. No hay palabras, no sé, yo no sé qué decir cuando alguien ha perdido un bebé a las 38 semanas. Soy humilde y lo digo, no sabría qué decir. Yo he tenido dos y uno ha sido a la semana 6 y uno a la 10. Y el de la primero fue el de la 10 y ese fue un aborto tórpido, pero mm, tórpido total. Y entonces a mí no se me sabía, nadie sabía explicarme qué le pasaba a mi cuerpo se desangraba, nadie sabía que, no me sabían dar una explicación. Entonces, el trato que yo recibí fue teniendo que ir a las urgencias de un hospital 6 o 7 veces y cada vez me atendía una persona distinta, inexpertas también, porque la mayoría eran médicos residentes, y yo reclamaba, por favor, decirme qué le está pasando a mi cuerpo, porque es que ya no es que haya perdido un aborto, es que me voy a morir yo. O sea, es que qué mm, le está pasando a mi cuerpo. Y esta explicación, por supuesto, nunca llegó y al cabo de un mes, conmigo intentaron primero el tratamiento farmacológico más que el legrado ya se está viendo, ya se está dejando en abortos incipientes, ya se está viendo que mejor pues el aborto farmacológico. Lo mejor es lo natural, pero bueno, a veces el farmacológico ayuda a que no queden restos ovulares dentro y tal. Y fracasaba, era un fracaso ese tipo de tratamiento para mí. Bueno, se me probaba una vez, otra vez que iba, y yo, no, es que no, esto no me hace efecto, o sea, y bueno, al final se me legró y se me hizo un legrado y al final como que se solucionó. Pero yo estuve como 2 meses de mi vida más muerta que viva. O sea, no muerta tanto físicamente, que también mi cuerpo, pues me quedé anémica, bueno, fatal, sino es que estaba muerta porque no entendía. O sea, yo me sentía maltratada, o sea, muy maltratada. Y esto también acabó en una reclamación. Yo mm, pues tengo pocas en mi vida, esta fue una, y ya no fue por mí, sino fue porque por favor, que no se trate así a las mujeres. O sea, mm. no nos merecemos que se nos trate así, ¿no? Y era realmente, no es que me trataran mal, me trataban con frialdad. Sí. No era Mm, un maltrato, pero sí que era, bueno, no te daban explicación, no había cariño en las explicaciones, era todo muy frío y tú, claro, estás viviendo un proceso emocional muy fuerte que quizás es el primero de tu vida, ¿no? O sea, que decir, nadie sabe tampoco cuánta ilusión hay detrás de ese embarazo, por ejemplo. ¿Cuántos años uno puede llevar intentando quedarse embarazada, ¿no? Y es que hay todo lo que envuelve al embarazo, ¿no? Hay mucha magia, entonces, y mucha emoción puesta y, bueno, es realmente una transformación, ¿no? Para la pareja, ¿eh? De ser dos ujú. a ser tres o cuatro o cinco, los que sean, pero esto es súper importante, la humanización del personal sanitario como parte de ese duelo Mm, sano, ¿no? sí. Bueno, él hace poco atendía online porque ella está a una chica de Miami, cubana, pero que vive en Miami, que estaba con una pérdida gestacional, tenía ella 6 semanas o 7, algo así. Entonces fue, bueno, a una ecografía de rigor y le dijeron que su bebé no tenía latidos, que era un aborto que, bueno, Sí, vieron que no tenía latidos, que era inviable y todo. Y bueno, la mandaron para casa y estuvo, yo creo que unas 3 semanas en la casa. Entonces ella, claro, empezó a preocuparse porque no tenían ni un síntoma ni un sangrado. Entonces dijo, claro, yo tengo como el bebé ahí, pero bueno, no pasa nada. Entonces iba porque ella era joven igual, primer embarazo, no tenía ninguna información, no sabía nada, entonces iba a la asistencia para que le explicaran lo que tenía lo que tenía que suceder naturalmente o si ella tenía que ir para que... Y nadie le explicaba nada, entonces iba día por medio como, pucha, no pasa nada, ¿qué tengo que hacer? Nadie le explica nada, nadie le explica nada.
Em, y bueno, ahí por eso también llegó a mí y a mí me parecía súper violento también Mm. esto de que nadie le dijera, mira, lo normal es que a tu cuerpo le pase esto, 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 esto. Si en este rango de tiempo no te pasa esto, tienes que hacer esto otro. Nadie le decía nada, entonces ella estaba en su casa con angustia pensando que le iba a dar una infección interna o que sabe qué Bueno, puede cosa. pasar. Entonces, también eso de no informar para que las pacientes puedan decidir y decir, bueno, yo voy a irme por lo natural o yo me voy a ir a hacer como un legrado o yo voy a tener, quiero un aborto farmacológico o lo que sea. Pero esta cosa de no explicar y no orientar también es muy violento. Y eso pasa mucho en muchos países. No les explican el proceso. Entonces, entre que las que tenían ilusión ya están con pena, se preocupan porque, claro, cuando tú tienes un aborto natural en donde el embrión deja de latir, el proceso de expulsión no es inmediatamente. O sea, hay No, mujeres que lo expulsan a la semana, a las 2 semanas, hasta el mes o más. sí, Eh, entonces, como esos tiempos, esos procesos, como que los ginecólogos no lo explican y toda esa angustia se suma también a la pena, se suma claro, como a la frustración y a todos esos procesos. Entonces, es muy, muy, muy violento todo lo que está clínicamente alrededor de una mujer que pierde un embarazo, en la etapa que sea, porque en cualquier etapa es igual de violento, ¿ya? Obviamente, claro, son claro. los, La los carga embarazos que emocional es seguramente es muy distinta, pero al mm, final lo que pedimos las mujeres, ¿no? Es un poco de amor en el manejo, ¿no? Que estas explicaciones para mí forma parte del acompañamiento y el amor, claro, ¿no? Tampoco pides que un sanitario te dé un abrazo, porque no es no es no, su no, no, trabajo, ¿no? No es ese tipo de acompañamiento, pero sí que estés informado, que te sientas escuchado, que tengan un espacio para ti para poder hablar y que ellos también tengan ese espacio, porque a veces no lo tienen, que estos son temas de tiempo, de saturación del personal también, de claro. poderte explicar y de que esa persona también se pueda poner en el lugar, ¿no? de la paciente, Mm, como un poco más de empatía. mm. Pues Sí, súper. igual yo creo que lo aportativo en el fondo como de contar estas experiencias es que por lo menos lo que pasa acá en Chile y bueno, y más o menos en Sudamérica es parecido. em, el personal sanitario, bueno, hay muchos hospitales donde hay parto respetado y donde hay, aquí se llaman matronas, matronas y obstetras que también tienen esa visión. Aquí se usa mucho el parto en casa también. No es legalizado, pero se hace un montón en Chile y en otros países se hace igual, en el fondo. Y hay matronas que lo hacen igual y no está legalizado y a nadie le importa y se hace igual. Em, pero aún así hay mucha desinformación. No hay un ente que pueda capacitar a los profesionales que trabajan en el área de la obstetricia con ciertos temas que son protocolares de abordar un aborto. Tiempos, síntomas, qué cosas pueden favorecer el aborto natural, que es lo ideal, sobre todo cuando son abortos en el primer trimestre, porque el cuerpo lo hace solo, en el momento en que ya el cuerpo entiende que es un embarazo no viable, lo va a expulsar sí o sí. Y hay cosas que tú puedes hacer en tu casa que te favorecen. Entonces, descongestionan las clínicas, los hospitales, es como en el fondo algo que favorece a todos los actores de este proceso. O sea, si yo tengo un embarazo perdí un embarazo de 4 semanas, 5 o 6 semanas, yo puedo hacer cosas y tener esto en mi casa. No tengo que ir a la clínica, no tengo que pasar por esos procesos que igual son obviamente más fríos y puedo hacer todo el proceso más acompañada y tranquila en mi casa si es que tengo información. Eso es. Entonces, no hay información. Es Ese es el curioso, tema. es curioso como en la era de la información nos falta la información eh, más conectada con la tierra, ¿no? Digamos, o sea, la información que hace, yo qué sé, 2 generaciones, tu abuela, tu bisabuela, seguramente la manejaba, ¿no? Es esta información natural, ¿no? Estamos como muy acelerados, muy robotizados, muy, ¿no? Que está bien también, porque todos bueno, todos son avances y vamos avanzando, pero yo siento que hemos olvidado
hemos olvidado lo natural, que a veces es lo más rápido también, Mm. ¿no? Rápido Sí, luego, para el duelo, sí, no rápido en acción, sino que es no era rápido igual la palabra más adecuada, pero sí para asimilarlo, para vivirlo, para dejarlo ir y soltar y volver a empezar. Porque mm, esto es algo que también, yo creo que muchas de las personas que hemos padecido un aborto hemos tenido esta sensación, primero de culpa, porque mm, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe por qué te ha pasado y pues empieza a pensar, pues quizás por esto, igual esto lo he hecho mal, igual mil cosas, ¿no? O sea, después de un aborto, primero es la noticia, lo que estás viviendo, tal, pero luego va pasando el tiempo, tu cuerpo se va como recuperando, pero tu cabeza sigue estando ahí, sigue estando en ese momento, en qué habré hecho mal, y esto hay que darse cuenta también, ¿no? Que los abortos, lo que tú decías al comienzo de la charla, que esto ha sucedido siempre y que mm, tampoco se sabe, también hay que ir más allá y pensar que hay seres que vienen también a vivir esta experiencia más corta y que seguro que a la madre también vienen a aportar algo a esta mamá, ¿no? Y que lo que te traiga también es una enseñanza y bueno, vivirlo ahí, desde... Yo siempre pienso que vivir las cosas como si fuera un niño, ¿no? Que va a la escuela mm. es mucho más gratificante que vivirlo desde la culpa, por ejemplo, ¿no? Es que claro, no, como está tan poco normalizado y está tan poco como, o sea, no hay educación respecto a estos temas, entonces lo único que hay es una información con miedo. Entonces, cuando tú tienes una pérdida gestacional, lo primero que te ofrecen en las clínicas y hospitales son exámenes de tejido y para saber si es que tú tienes algo, si tienes alguna enfermedad genética o tu bebé, no sé qué. Sí, totalmente. A veces, o sea, la mayoría de las veces son mujeres sanas, jóvenes, que en algunos casos hay más hijos también. Entonces, como todo lo que te ofrece como el mundo hospitalario, clínico, en el fondo, bueno, desde la visión alopática, en el fondo es busquemos el error en tu cuerpo o en el cuerpo de ese bebé. Entonces, claro, obviamente una mujer que todas las mujeres en el fondo hemos vivido toda nuestra vida con esa información y sabemos que la de allá tuvo un aborto, la de acá y fue terrible y bueno, y toda esta circunstancia. Entonces, cuando te toca, tú lo primero que piensas y dices, claro, mi cuerpo tiene una falla o mi bebé tiene una falla, porque es la información que hemos recibido toda la vida. Y eso pasa en muchos ámbitos que conciernen a la vida femenina. Tenemos esa información que da vueltas, que está en el inconsciente colectivo, entonces siempre el error es nuestro. Y en muchos casos no hay ningún error, es selección natural, fin. Y eso pasa en la naturaleza y en millones de especies. Yo cuando entendí eso, en mi propia experiencia, que claro, yo tenía un embarazo de 38 semanas, o sea, mi bebé iba a nacer mañana, literalmente, lo entendí, fue la única cosa que a mí me dio tranquilidad. No me dio tranquilidad ni lo que me dijo el doctor, no me dio tranquilidad ni lo que me dijo el obstetra, no me dio tranquilidad ni lo que me dijo el psicólogo, nada me dio tranquilidad. Solo cuando yo entendí eso, me calmé. Y dije, claro, yo soy una mujer absolutamente sana. Tengo otra hija también. Mis embarazos son increíbles, como que no tengo enfermedades crónicas. Mis exámenes como de rigor de gestación, todo perfecto. Mi pareja también súper sano, que también tiene hijos. Entonces era como, no hay error en esta situación. El tema es que, claro, mi hija vino a vivir un proceso que era más corto, y ya, como que no hay mucho más. Eso da mucho más consuelo que empezar a buscar errores, enfermedades, enfermedad genética, un cromosoma que está fallado o algo así, porque en la mayoría de los casos no hay nada de eso. No. Obviamente que sí, hay casos puntuales en que hay enfermedades que pueden generar pérdidas gestacionales, eso también sucede, obviamente. Son condiciones clínicas de la gestación, pero en la mayoría de los casos no hay nada. Es la naturaleza Sí, es que la hace lo selección suyo natural. Eso y es, la vida que tiene diferente duración para todos los seres, que eso son es. animales, plantas, minerales y nosotros los humanos también. Entonces, eso es educación, yo creo. O sea, como que es súper importante en todo el ámbito de la existencia hablar de eso y decir, bueno,
La vida no es para todos extensa. Somos los únicos seres de este planeta que sabemos que vamos a morir. O sea, tenemos conciencia de que las cosas se acaban, de que hay algo que se acaba. Nosotros, todo muere. Entonces, como eh, pretender o hacernos sentir de que el embarazo no puede fallar, es una presión que tenemos siempre las mujeres. Y los embarazos también pueden fallar como falla todo. Entonces, también es súper bueno fortalecerse en ese ámbito y yo cuando trabajo con embarazadas, con gestantes, yo les digo inmediatamente, disfruten todos los días su embarazo, día a día. ¿Sí? No significa que uno no tenga una proyección y que el bebé no tenga un nombre, es obvio, eso es natural, porque ya existe una sensación de apego, pero lo importante no es el final del embarazo. Lo importante es lo que pasa con tu cuerpo, con tus emociones, con tus vínculos, todos los días que tú estás embarazada, porque realmente tú no sabes si ese embarazo llega a término, aunque tengas 37 semanas, 38, 40 y más. Hay Eso es. bebés que mueren en el parto también. Eh, Hay muchas condiciones de pérdidas como en diferentes circunstancias, entonces en el fondo este proceso, lo que a mí me enseñó mi experiencia, que el resultado no es lo importante, es lo que tú vas viviendo todo el día, todos los días, la transformación del cuerpo, las emociones, lo que despierta emocionalmente en las mujeres y en los hombres también el proceso gestacional, qué pasa si es que hay otros hijos también, ya más grandes, que también viven ese proceso, qué pasa con la alimentación de la gestación, qué pasa con las mujeres gestantes que hacen actividad física, por ejemplo, cómo se modifica también eso. Como que hay muchas circunstancias muy bonitas de explorar en el embarazo. No solo es la llegada del bebé. Bueno, como todo en la vida también. De verdad. Me parece que la llegada del bebé parece como, tú estás hablando del camino en un viaje, Claro, ¿eh? claro. Disfrutar del Una- camino y no solo ¿no? Del punto de donde queremos llegar. Qué Porque bello. también, claro, y es importante porque, bueno, muchas mamás a mí me dicen, pero bueno, yo estoy sana, siempre ha estado todo bien, mis exámenes están perfectos y, bueno, a mí me pasó eso. La vida está llena de magia en positivo Claro, y magia en negativo. O sea, quiero decir, la vida está llena de experiencias y está claro que el embarazo no es indiferente para nadie. A todos, de alguna no, manera, los embarazos los recuerdan y, de hecho, yo, por ejemplo, somos cuatro hermanos y mi madre es que siempre hablaba, desde pequeños nos recordaba nuestros embarazos. O sea, era una cosa como que a ella le dejaron, y fueron buenos embarazos, pero a ella le dejaron, bueno, le dejaron huella, ¿no? O sea, te dejan una huella el embarazo, ¿no? Y es lo que dices tú, qué maravilloso poder disfrutar, ¿no? De cada momento, de cada día de ese embarazo, dure lo que dure, llega hasta el final o no, ¿no? claro. Y es importante también es como hablarlo en ámbitos también donde no hay gestaciones. O sea, en los colegios, como que uno también, si tú tienes más hijos, como hablar, si es que hay proyecciones de más hijos, oye, bueno, hay un embarazo y lo disfrutamos no sabemos si el hermanito aterriza o no aterriza, como que es muy importante porque la expectativa que se pone también es muy alta, entonces cuando eso no llega a cabo, obviamente que se rompe una expectativa que para los niños sobre todo es bien difícil, que a mí me pasó con mi hija mayor, em, que hubo que abordarlo con ella especialmente porque ella esperaba a su hermana también. Entonces, y estaba todo listo. Bueno, claro, como era un embarazo que ya no, nacía el bebé Empezaba al mañana, final. obviamente que estaba todo listo y todo. Entonces, también para abordarlo con los niños, que puede ser que les llegue otro hermano, que aparezca otro embarazo en la familia, decirlo desde siempre, como normalizar esto de la muerte. Por ejemplo, si hay animalitos en la casa, que eso es una súper buena excusa para hablar de esos temas cuando los animalitos se mueren, que también es como un miembro de la familia en muchos casos. Entonces, es súper bonito como abordarlo todo el tiempo, porque en verdad es así. O sea, hay gente que se muere así. Todos, o sea, a todos nos puede pasar. Entonces, como algo, es lo más, yo siempre hablo con mis pacientes y les digo, morirnos o que las cosas se acaben es lo más concreto que uno tiene. Eso es certero.
Todo lo demás que pasa en la vida, no hay ni una certeza de nada, pero de eso sí, que tú te Nada es puedes para parar. siempre. Claro, lo impermanente es lo más verdadero que tenemos, entonces lo ocultamos, le tenemos terror, siendo que es la única certeza que tenemos. Entonces, a mí Claro. me sirvió mucho para mi propia experiencia leer el libro tibetano de los muertos. Qué bello. Es muy bonito, que es la visión budista acerca de la muerte y es un libraco así, entonces uno lo puede leer como desordenado porque son temas, entonces no son correlativos en el fondo. Y eso a mí me ayudó mucho como, bueno, para el entendimiento, porque igual yo necesito entender desde mi razón también las cosas. em, Me hizo mucho sentido esta sensación de entender en mi cuerpo, en mi experiencia, que cualquier cosa se desvanece en cualquier momento, que todos Bello. los planes y toda la expectativa y todo lo que uno puede hacer, en realidad, lo único que importa es que tú puedas habitar el presente segundo a segundo, porque eso es lo que tú tienes. El resto, ya en una hora más, 2 horas más, no, no tienes eso. ¿No? Es irreal. En Entonces, una sociedad que vive en el miedo, como la nuestra, ¿no? Lo que decíamos, vamos a buscar la falla o el defecto, uno necesita agarrarse a algo. Y entonces ahí es donde aparece el control. Y cuando aparece el control, pues ya estamos perdidos, porque una persona que intenta controlar en un mundo donde nada es controlable, al final, y el embarazo es de las cosas donde más evidente es esto. es No que en el sabes qué va a fondo, pasar, no lo sabes. mm, no, es la neurosis del hombre moderno. Esto de la gente vive neurótica, estresada, porque claro, tienen un ideal o una forma, un pensamiento de lo que es el vivir bien, y eso en la realidad no existe. Entonces, se persigue un modelo de existencia que no es real porque todo va cambiando a cada segundo. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora la crisis climática es tremenda, entonces la gente que vive en las grandes ciudades o en lugares que están muy congestionados ya no tienen agua, se van a tener que mover. Entonces, claro, tú haces una planificación de vida como súper así estructurada, futurista y como a largo plazo, pero en verdad la vida se modifica cada segundo y tú tienes que ir Adaptándote. fluyendo, cambiando, adaptándote. Y eso también pasa en relación a las muertes gestacionales, que el camino iba para allá y de repente, ¡piu! Wow, ¿Qué vas a hacer? Te tienes que totalmente. adaptar. Es doloroso, sí, dependiendo cómo lo abordes, dependiendo de tus propias convicciones, que eso es súper importante. Por eso yo como en el trabajo con gestantes lo digo desde siempre. Este embarazo, este bebé no es todo en la vida de una mujer, porque hay mujeres que les pasa eso también. Entonces cuando tienen una pérdida es tremendo porque depositaban toda la ilusión de su vida en un bebé. Entonces, fortalecer como el mundo interior de las mujeres gestantes, eso también es importante porque en el caso de que exista una pérdida no se les acaba la vida entera. Que fue un poco lo que me pasó a mí, como que mi proyecto personal es muy sólido para mí, o sea, mis convicciones, mis ideas y mi trabajo y todo, entonces eso también a mí me ayudó mucho a salir del hoyo oscuro en el cual yo entré con ese proceso, porque yo trabajo con mujeres, porque yo ya había experimentado con otras mujeres esta experiencia, porque estudio sobre el tema, porque, bueno, mi condición de oficio, de trabajo, me hizo estar muy también instruida con muchas cosas del tema, entonces eso a mí me ayudó también para entenderlo más en profundidad y saber que yo no era la única que había tenido esa experiencia, así, tal cual como a mí me pasó. Y también a su vez me ayudó mi experiencia para ayudar a otras mujeres que han tenido esta experiencia y que tienen menos herramientas, tienen menos conocimiento, tienen menos acompañamiento también. Mujeres que no tienen hijos, que era el primer hijo o hija, yo ya tenía una hija, entonces eso también es diferente. Pero en el fondo la educación sobre el tema y fortalecer este pensamiento en las mujeres gestantes desde el inicio es súper importante en el caso de que tengan una pérdida. ¿M? Sí, y a Porque, mí me gustaría abordar también muchos de los pensamientos.
que una tiene cuando está pasando este duelo, y es que es totalmente normal sentir culpa, que es Mm, totalmente normal rechazar otras embarazadas, que es totalmente normal rechazar bebés y mm, niños como, mm, como una necesidad terapéutica de alejarte, ¿no? de esto y normalizarlo, porque a veces uno mientras está viviendo esto, claro, todo esto vivido en silencio y sin poderlo compartir genera una rabia interna, una frustración y hace daño, ¿no? Y bueno, visibilizar esto también y decir que todo pasa y que si te has quedado embarazada una vez, aunque sea tu primera vez y haya habido un aborto, tienes muchas probabilidades de volverte a quedar embarazada, ¿no? claro. Y eso también, ¿no? Que a veces uno piensa, bueno, pues ¿y si me pasa esto, ¿no? Pues son muy raros los casos que son aborto tras aborto, tras aborto, tras aborto, ¿no? Quiere decir que el hecho que te hayas podido quedar embarazada ya está hablando de que eres fértil. Claro, como que no, un embarazo no determina el otro, ni aunque no hayas tenido una pérdida, todo es diferente. María Eugenia, mi Perfecto. computador está sin batería, necesito moverme. Pues aprovechamos para cerrarlo, ¿te Sí, parece? perfecto. ¿O querrías aportar algo más, Berna, aunque sea breve, como Lo despedida? único importante, bueno, educarse sobre el tema. Si una mujer tiene una planificación de embarazarse o ya está embarazada, muy importante, el embarazo es un muy buen proceso para fortalecer el mundo interior. Como decir, bueno, yo soy así, esto me gusta hacer, este es mi mundo interior, o bueno, si tienen un trabajo, un oficio, bueno, qué rico que yo puedo tener y dedicarle también tiempo, un tiempo lento, obviamente, de acuerdo a la gestación, al proyecto personal. Eso va a hacer que si hay una pérdida, uno tenga herramientas también para poder decir, bueno, yo no soy solamente una mamá o una mujer gestante, entonces puedo salir también de estos procesos que son súper duros. Y el acompañamiento es importante y escuchar el cuerpo es importante porque el cuerpo también va diciendo muchas cosas, como qué es lo que uno va necesitando. No todas las mujeres que tienen pérdidas gestacionales necesitan psicólogo o necesitan ese tipo de terapia. Cada una sabe también dónde puede vaciar la pena. Es Eso es, importante hablar de los procesos, o sea, hablar. eso sí, con personas de... Bueno, pues creo que se da la charla por finalizada porque Berna ha comentado que se estaba quedando sin batería. Ha sido para mí un placer esta charla. Ahora me voy a poner en contacto con Berna porque es maravilloso escucharla y más por toda su sabiduría, por toda su experiencia. Y espero de corazón que esta charla te haya aportado mucho y te cambie la visión también del embarazo y de la muerte silenciosa, que son los abortos. Un fuertísimo abrazo y hasta la próxima charla.